Celebramos hoy el segundo domingo de Cuaresma, tiempo en el que el Señor nos llama a una conversión profunda de nuestras vidas. El Señor se nos manifiesta hoy en el esplendor de su gloria, de su divinidad, a la que todos estamos llamados a participar, pero también nos muestra que el camino que conduce a ella es el camino de la cruz, el camino del dolor que experimentamos en este tiempo de una manera más intensa. Jesús nos muestra hoy su humanidad transfigurada, y esto es para nosotros un anticipo de la divinidad de la que seremos partícipes si lo seguimos con fidelidad. Nos ponemos de pie, nos unimos al canto de entrada y recibimos al celebrante, el Padre Miguel Fuentealba Melo, que preside nuestra celebración. Buenos días, bienvenidos todos a esta Eucaristía en este segundo domingo de Cuaresma. Estos domingos que nos van preparando al encuentro con el Señor Jesús resucitado. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor del Padre, la alegría de Cristo Jesús y la fuerza de su Espíritu estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Os invito a que humildemente y en presencia de Dios pidamos perdón por nuestros propios pecados. Y Dios, que es Padre bueno y misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les invitamos a participar de la liturgia de la palabra. La primera lectura en esta narración dramática del Génesis, vemos claramente el ejemplo de fe de Abraham,
que se prepara a sacrificar a su Hijo, creyendo firmemente la promesa de Dios en el momento mismo en que todo desmentía su realización. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moría y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por su descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido a mi voz. Palabra de Dios. Tenía confianza incluso cuando dije que grande es mi desgracia, que pena es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. El apóstol Pablo en la segunda lectura nos recuerda el gran signo del amor de Dios, que sacrifica a su propio Hijo por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. No nos concederá con él toda clase de favores. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. En el Santo Evangelio de hoy, la transfiguración de Jesús en un bello pasaje en el que Él anticipa a los más íntimos el desenlace victorioso de su misión de comunicar vida. Aclamamos el Santo Evangelio cantando. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube lo cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban: ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Palabra de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Jesús ha tomado la decisión de irse a la montaña con Pedro, Santiago y Juan. Y allí se transfigura ante ellos. Curiosamente, son los 3 que más se han resistido cuando Jesús les habla de su destino doloroso que terminará en la muerte infame de la crucifixión. Mientras se esfuerza Jesús por quitarles de su cabeza
esas ideas absurdas de un Mesías triunfante y victorioso. Ellos se andan peleando los primeros puestos. Jesús se transfigura ante ellos porque seguramente lo necesitan más que los demás. La escena es grandiosa y Marcos echa mano de unos recursos simbólicos para presentar a Jesús con rasgos propios de Dios. Elías y Moisés, que según la tradición han sido arrebatados a la muerte y ahora viven con Dios, aparecen conversando con Él. Porque Jesús, crucificado por sus adversarios, será resucitado por Dios. El espontáneo de Pedro quiere quedarse para siempre en esa situación, lo que en el fondo revela que no ha entendido nada. Sigue queriendo a Jesús en la gloria de la transfiguración, lo más lejos posible de su pasión y de la cruz. Y entonces es Dios mismo quien le pide que no confunda con nadie a Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Solo la persona y la palabra de Jesús es importante. Hoy nos hace bien recordar esta escena que fue tan apreciada por los primeros cristianos. Ya sabemos que el éxito nos hace mal a los cristianos. Diversas situaciones que nos han tocado vivir en los últimos tiempos deben hacernos más humildes, menos triunfalistas. Si aprendemos a vivir como cristianos crucificados, como Jesús, estaremos recuperando nuestra verdadera identidad. El movimiento de Jesús nació escuchando su llamada. Su palabra, recogida más tarde en 4 pequeños escritos, fue engendrando nuevos seguidores. La Iglesia no puede vivir si no es escuchando su Evangelio. Así aprendemos a ser seguidores de Jesús. Muchas veces, por la culpa de quienes nos decimos sus seguidores, muchos hermanos y hermanas no encuentran fácil escuchar a Jesús. Algunos ya lo han dejado de escuchar para siempre. Otros oyen hablar de Él de una manera casual o distraída. E incluso los que se acercan a la comunidad cristiana encuentran dificultad para escuchar a Jesús porque su palabra queda opacada por prácticas, costumbres y doctrinas que la bloquean. Y están también nuestras incoherencias, nuestras actitudes, nuestras contradicciones. Ni siquiera nosotros sabemos ya hablar de Jesús. Y sin embargo, lo único que podemos ofrecer a la sociedad es la buena noticia de Dios anunciada por Jesús y su proyecto de una vida más sana, más digna, más feliz para todos. Y esta es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea. Gastemos nuestras energías en conocer mejor a Jesús y en darlo a conocer de mejor manera a los demás. Mis hermanos, Cuaresma es el tiempo que se nos regala para que busquemos nuestra propia montaña en la que tener una experiencia cercana con Jesús y renovar nuestro compromiso con Él y los hermanos. Y Cuaresma es también el tiempo privilegiado para revisar nuestras imágenes de Dios y lo que nos cuesta aceptar al Dios que nos revela Jesús.
Quisiéramos a veces que Dios fuera un ser todopoderoso, que atendiendo nuestras peticiones resolviera mágicamente nuestros problemas. El coronavirus nos ha confrontado con nuestra imagen de Dios. Entonces algunos invocan a Dios para que termine, para que ponga fin, para que saque de este mundo a este virus, que acabe con la pandemia, como si Dios pudiera poner y sacar a su entero gusto o dependiendo de nuestros rezos. Olvidamos que el mundo y su manera de irlo construyendo es responsabilidad nuestra. Así lo ha querido Él. Entonces la pandemia se vence con vacunas, y las vacunas las aportan las ciencias. Se vence la pandemia tratando de que esta vacuna llegue a todos, porque todos somos iguales, y optando por el bien común que nos obliga a acoger todas las medidas que sean necesarias para cuidar la vida, evitando el contagio y repartiendo equitativamente los bienes para que nadie pase necesidad. Lo nuestro es pedirle a Dios para que entremos en la dinámica de la fraternidad y así todos juntos venzamos la pandemia. Que así sea. Nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora los invito a que le presentemos al Señor con toda confianza nuestras peticiones. A cada una de las peticiones responderemos orando: por Cristo, escúchanos, Señor. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que todos los hombres descubran en su mensaje tu ley inscrita en el corazón y guardándola hagan realidad la alianza que has hecho con ellos. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que colmados con tus dones, conserven en la doctrina de los apóstoles a los fieles que les han sido confiados en esta diócesis. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por la paz del mundo, para que los hombres, con tu ayuda, venzamos toda disensión y podamos gozar de tu paz y de tu amor. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por todos nuestros hermanos que sufren, para que nos entreguemos con generosidad a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia, a través nuestro, llegue a todos ellos. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por toda nuestra comunidad, para que poniendo toda nuestra confianza en la sabiduría y en la fuerza que viene de ti, hagamos de este tiempo un verdadero camino de transfiguración que nos lleve a la patria definitiva del cielo. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor. Padre bueno, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado Jesús,
Concédenos siempre el alimento de tu palabra, para que purificados por ella podamos contemplar tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino para el sacrificio, presentemos a Dios un ferviente deseo de trabajar de tal manera en nuestra conversión que nos obtenga el perdón de nuestros pecados para que podamos celebrar dignamente la Pascua del Señor. Cantemos. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes le dio para ayudarte. Los 2 le hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 le hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Los recibimos de tu generosidad, ahora te los presentamos. Serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Mis hermanos, recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Y de tus manos este sacrificio, para nuestro bien, para su santa iglesia. Te pedimos, Padre, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu
Santo eres en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Jesús estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y al terminar la cena, tomó también un cáliz lleno de vino, te volvió a dar gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es Jesús presente entre nosotros como el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Juan Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de una manera especial los que hemos confiado en esta Eucaristía. Acógelos a todos en tu casa grande y dígnate revelarles tu rostro. Y a todos nosotros aquí presentes, te rogamos tenga misericordia, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, los invito ahora a que todos juntos nos dirijamos a Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. Sí, Señor, líbranos
líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Digamos juntos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, este es Jesús, y felices nosotros porque estamos invitados a comulgar con Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesús nos cuiden hasta que un día lleguemos a la vida eterna. Amén. Todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, los invitamos a hacer una comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Como nuestro padre la fe Abraham, dejemos todas las seguridades que nos da el mundo para poder vivir la maravillosa aventura de fiarnos solo de Dios. En este camino hacia la Pascua, Cristo es el alimento que nos da las fuerzas necesarias. Cantamos.
otro más. Algunos avisos. Desde la semana pasada, la oficina parroquial no está atendiendo presencialmente debido a la cuarentena decretada por la autoridad para nuestra comuna, pero virtualmente seguirá recibiendo sus intenciones para enfermos y difuntos y consultas para otros trámites a través del correo electrónico basilicasantana@hotmail.com o a través del Facebook Misioneros Parroquia Santa Ana de Rengo, también a través de las o los encargados de comunidad. El cementerio parroquial también en este periodo debe permanecer cerrado, salvo para las sepultaciones. En nuestras redes sociales ustedes pueden encontrar los contactos del administrador de este recinto para coordinar estos servicios. También en nuestras redes sociales está la forma en que quienes pueden hacerlo puedan seguir aportando el 1% que es su contribución a la Iglesia para el culto y mantener las actividades de la parroquia, mantener dignamente a nuestros sacerdotes y llevar adelante obras sociales y de caridad para los más necesitados. Muchas gracias. Ahora el Padre Miguel nos despide con la oración final y nos bendice. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, te damos gracias, Padre, porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Bendice a tus fieles y protégelos constantemente, haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Lindo día para todos. Igualmente. En este camino hacia la Pascua, en este camino de fe, debemos vivir la fidelidad exigente del reino de Dios, siendo testimonios de la salvación que Jesucristo ha traído a este mundo. Nos despedimos cantando.